al tema de la anemia, hablamos que la anemia se producía pues desde el punto de vista etiopatogénico, las centrales y las periféricas, ¿no? En la periférica. Hablamos que las centrales se van a producir, en mi esternón se van a producir aquí por una falta de la producción en la médula ósea. O sea, básicamente es por falta de producción, ¿no? Mientras que en las periféricas hablábamos que se produce una vez que sale los eritrocitos al torrente sanguíneo, o puede haber una hemólisis, ¿no? Que puede destruir, que se llama por destrucción, o puede haber sangrados ocultos, ¿no? O producto de la misma menstruación, y nos puede llevar a, a una mayor pérdida, ¿no? Entonces, cuando se produce por destrucción y pérdida, estamos hablando de una anemia, podemos llamar periférica, se llama periférica, y central cuando hay una falta de producción, ¿cierto? Y habíamos hablado de que hay una célula madre pluripotencial, ¿no? Que esta célula madre se reproduce pues de una forma muy veloz para dar lugar a las células, a la célula madre mielocítica y a la célula madre linfocítica. Obviamente la serie de la célula madre linfocítica va a dar lugar, después de una serie de procesos de maduración, a los linfocitos B, a los linfocitos T, ¿no? Y la célula madre mielocítica, después de una serie de subdivisiones, va a dar lugar pues a las plaquetas, va a dar lugar a los eritrocitos, y van a dar lugar a los demás leucocitos, ¿no? Llamemos a los eosinófilos, monosófilos, a los basófilos, a todos ellos. Y conversamos que a diferencia de la línea mielocítica, la línea, a diferencia de la serie de la línea linfocítica, la línea mielocítica, estas células salen de la médula ósea, salen ya especializadas, ¿no? O sea, salen especializadas. La plaqueta de la médula ósea ya sale especializada, ya sale para cumplir su función en referente a la coagulación. El eritrocito ya sale especializado en el transporte de oxígeno, ¿no? Los leucocitos, macrófagos, eosinófilos, ya salen especializados a cumplir su función. No hay otro lugar en donde ellos puedan madurar o diferenciarse en algunas especialidades. Ellos ya salen especializados, ¿no? Ellos ya salen especializados. Lo que no ocurre con la línea linfoide. No ocurre eso con la línea linfoide. En la línea linfoide, es cierto, va a salir ya formado de la médula, pero van a completar su maduración, ¿no? Su maduración y especialización en los ganglios en el vaso.
Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que ocurre. Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan, porque de esto se desprende qué es una leucemia y qué es un linfoma. De esta estructura. Cuando hablamos de leucemia, hablamos de que, a ver, vamos a borrar. Bueno, está claro hasta ahí, ¿no es cierto? Vamos a borrar una parte. Entonces, cuando hablamos de leucemia, hablamos de leucemia cuando el agente agresor va a actuar en la médula ósea. Va a actuar en la médula ósea. Y como actúa en la médula ósea, afecta usualmente a las dos líneas, tanto de la línea mielocítica como la linfocítica. Por eso que nosotros en la leucemia podemos encontrar alteración de plaquetas, de eritrocitos y los leucocitos. O sea, leucemia es cuando la afectación se va a realizar en la médula ósea. Y obviamente están ahí también afectados los linfocitos, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos del linfoma, vamos a hablar de esta parte. Se ha producido en los ganglios y en el vaso durante el tiempo que va a ocurrir la maduración y la especialización de los linfocitos B y T y de las células natural killer. ¿Bien? Esa es la diferencia. Mientras que la leucemia se va a producir por una afectación directa a la médula ósea, el linfoma se va a producir básicamente por una alteración en la maduración. Bueno, los linfocitos B y T y las natural killer van a salir, ¿no? Hasta cierto punto completado su crecimiento. Todo va a salir de la médula, pero donde se va a completar su maduración y especialización es en los ganglios y en el vaso. Y es ahí donde va a haber alteración, así como acá había un agresor, aquí también va a haber agresores que van a producir alteraciones en la estructura, ¿no?, de los linfocitos, tanto B como T. ¿Perfecto? Entonces, eso quisiera que, antes de iniciar la clase, quisiera que ustedes lo tengan claro, ¿no? Leucemia y linfoma. A ver. Entonces, para resumir, si yo tengo una célula, acá está la célula madre pluripotencial, no, esta célula madre se va a dividir en la célula madre de la línea mieloblástica
Y esto en la célula linfoblástica, ¿no? Y como ustedes van a ver los dibujos, acá pues hay una serie de células, de pasos, ¿no? De pasos. Hasta que finalmente pues llegan a las plaquetas, a los eritrocitos, a los monocitos, macrófagos, eosinófilos. Muy bien. Y acá también hasta que finalmente llega a los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces, cuando hablamos de leucemia, hablamos que la agresión o la alteración se puede deber a nivel de cualquiera de estos pasos, ¿no? A nivel de cualquiera de esos pasos, ¿no? Incluso puede coger a la célula madre pluripotencial, ahí. Por eso que en una leucemia se va a alterar todas las líneas, se va a alterar todas las líneas. ¿En qué forma se va a alterar? En que no se van a producir estos, no se van a producir estos. Se van a producir, por ejemplo, si la afección coge esta línea, solamente esa línea es la que saldrá a la sangre. ¿Y esto cómo se llama? Los blastos, ¿no? ¿Qué son los blastos? ¿Qué es la leucemia? La leucemia es una enfermedad neoplásica de la sangre en la cual hay alteración en su estructura, en su ADN, en sus cromosomas, en las cuales ya no se va a producir elementos formes ya maduros, sino que se quedan en los estadios previos de inmadurez, y esa inmadurez es lo que sale al torrente sanguíneo y eso se llama blasto. Y la pregunta es, ¿estos blastos nos sirven? La respuesta definitivamente es no. No nos sirve de nada, ¿no? No nos sirve de nada, ¿no? Entonces, de allí que no quiere decir que todo también se va, sino que dejan escapar algunos, y sí se produce algunos eritrocitos, monocitos, sí se producen, pero en cantidades que son variables. En algunos aumenta la cantidad, en otros baja, y en algunos está normal, como vamos a ver más adelante, pero finalmente sin una función adecuada. Por eso que en las leucemias podemos tener hemorragias. Por eso que en las leucemias podemos tener constantemente infecciones, ya que no tenemos los leucocitos, y podemos tener anemia, ¿no? Porque afecta esas tres elementos formes finales en la eritropoiesis. Ahora bien, ahí hablamos de leucemia. De linfoma hablamos porque habíamos dicho que estos linfocitos salen ya formados, pero donde van a alcanzar su madurez, van a madurar y se van a especializar. Habíamos dicho que es en el vaso, en los ganglios. Es ahí donde estos leucocitos también sufren agresiones. O hay agente nocivo
que altera su estructura o también se altera los sistemas de control. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que en los vasos, en el vaso, en los ganglios, cualquier célula que no está adecuadamente formada, ustedes saben que las células presentadoras de antígenos, ¿no? Células dendríticas, ¿no? Los macrófagos, que son células presentadoras de antígenos, ellos utilizan lo que se llama el sistema de histocompatibilidad, el sistema mayor de histocompatibilidad 1 y el sistema de histocompatibilidad 2. Estos sistemas de histocompatibilidad 1 y 2 son los que van a estar frecuentemente monitorizando qué células están bien y qué células hay que destruirlas porque no nos va a servir de nada, ¿no? Las células, en relación a las células, si por ejemplo, si viene ahí al ganglio una célula, por ejemplo, como son las megaloblásticas, ¿no? Que vienen deformes, un eritrocito deforme, inmediatamente la célula presentadora de antígeno lo capta a través de este complejo mayor de histocompatibilidad y los van a presentar a los linfocitos T, y los linfocitos T evalúan y activan otros sistemas y lo eliminan porque está mal hecho, ¿no? Eso es lo que sucede con los eritrocitos, sucede con los linfocitos, normal. Entonces, en su maduración y especialización, el linfocito comienza a sufrir alteraciones y este sistema no lo detecta. No lo detecta, ¿no? No lo detecta. No detecta estas alteraciones que pueden ser mutaciones de estos linfocitos T en ese periodo. Y entonces, también esta falla del complejo mayor de histocompatibilidad también podría ser causa que se produzca lo que es los linfomas. Ya saben que los linfomas hay linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Lo vamos a ver más adelante. Perfecto. Quería darle esta visión para podernos ubicar en qué nos vamos a desarrollar la clase. Miren ustedes, la hematopoiesis, ¿no? Tiene reglas. La hematopoiesis normal, ¿no? Tiene reglas. Tiene reglas que hay que cumplirlas. Cuando se rompe esas reglas, esto se degenera con leucemia o se degenera en leucemia o linfoma. ¿Perfecto? Entonces, miren, ¿cuáles son esas reglas? Reglas o propiedades fundamentales de la célula madre. Capacidad de generar células nuevas de un crecimiento limitado. Esta célula madre nunca puede fallar, nunca puede dejar de reproducirse, porque de ahí parte toda la línea que ustedes ven en el gráfico. Diferenciación. Todo este trayecto, la capacidad de generar una progenie de las células especializadas. Esta célula tiene la capacidad de generar una progenie, que son estas, ¿no? Que estas van a dar lugar a células especializadas. Estas son las células especializadas. Migración y reparación de tejido. Una vez hecho esto, estas células tienen la capacidad de migrar a otras zonas y establecer un crecimiento, ¿no? O una reparación de algunos tejidos, como lo hemos visto en reiteradas oportunidades. Y tercero, el control hemostático, ¿no? El control hemostático que generalmente tiene la plaquita. Si se rompen estas propiedades, ¿no?
de la célula madre y de todo lo que constituye esta hematopoiesis genera alteraciones. Entonces, miren, ¿qué son las leucemias? Las leucemias, ¿no? Lo que se decía, en una hematopoiesis normal existe una estrecha regulación en proliferación y diferenciación de las células madre hematopoieticas pluripotenciales. La leucemia aguda es consecuencia de una serie de acontecimientos malignos que afectan el precursor hematopoiético precoz. No dice necesariamente esta célula. Pueden ser estas células también, o una línea, ¿no? De tal manera que esto da lugar a proliferar y diferenciarse. En lugar de proliferar y diferenciarse con normalidad, las células afectadas dan lugar a un estirpe de células que no se diferencian y siguen proliferando de forma incontrolada, llamados los blastos, ¿no? O sea, se altera la célula madre, y de acuerdo a las líneas se van a ir produciendo células que no se diferencian, que no tienen sentido, que no tienen una razón de ser, y que a esas células indiferenciadas lo vamos a llamar los blastos, ¿cierto? Esto obviamente produce la muerte de inmediato en algunas ocasiones cuando son agudas y no reciben tratamiento. ¿Por qué? Porque ¿quién va a vivir, quién va a transportar el oxígeno si tenemos a unas células indiferenciadas? ¿Quién nos va a defender si tenemos unos leucocitos que no tienen capacidad de cumplir sus funciones, que normalmente lo hacen, ¿no? Si las plaquetas se forman pero no tienen ninguna actividad, pues un sangrado se nos va a llevar de lejos a una hemorragia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de epidemiología, hablamos de las leucemias linfoblástica, ya, cuando hablamos de leucemia linfoblástica, hablamos de esto, ¿no? Leucemia linfoblástica cuando mayormente ataca esta línea nada más. Y hablamos de leucemia mieloblástica cuando ataca esta línea. ¿Bien? Entonces, la linfoblástica, cuando ataca este linaje, ¿no? Es más común en los niños, miren. En la linfocítica aguda o la linfoblástica aguda es más común en los niños. El 80 al 85% de estas leucemias que atacan este linaje de las células madre linfoblásticas en la aguda son básicamente en los niños, ¿no? Y cuando es ya crónica, ataca a las personas poco mayores. Pero en los niños es aproximadamente un rango de 2 a 4 años lo que los afecta. ¿Y cuál es el linaje más afectado? Es los linfocitos B, ¿no? Los linfocitos B. Entonces, en los niños de 2 a 4 años que tienen mayor riesgo a una leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Es el tipo B. Ya habíamos dicho que estos que dan los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces aquí, bueno, de acá ya saben que se va a generar otra de los B y de los T. Entonces la afectación acá es de los B. Por eso que les decía que se puede alterar cualquier nivel de la maduración de los linajes de las células hemáticas. ¿Perfecto? Y en las mieloblásticas agudas de la otra línea, ¿no? Se observa principalmente en adultos, la incidencia máxima es de 60 a 65 años, y está asociado en algunos casos con el síndrome de Down. Los pacientes con síndrome de Down que alcanzan edades mayores tienen una alta probabilidad de que tengan este tipo de leucemia. Bien. Bueno, la clasificación por la evolución, agudas y crónicas, por el tipo de procedencia, ya hemos dicho mieloides,
se llama las leucemias mieloblásticas. En los linfoides se llama leucemias linfoblásticas. Y por ciertos criterios morfológicos, en aguda, crónica, ¿no? Es la clasificación que se da. Ahora miren, acá hay un cuadro que nos establece las diferencias entre las leucemias agudas linfoblásticas y las leucemias agudas mieloblásticas. En las leucemias agudas mieloblástica y en las leucemias agudas linfoblástica tienen algunas diferencias. La presentación clínica, por ejemplo, en las mieloblásticas, hay síntomas constitucionales de fiebre, anorexia, ¿no? Hay sangrados. ¿Por qué? ¿Por qué sangrados? ¿No? Porque está afectado también esa línea, mayormente la línea de las plaquetas, ¿cierto? Puede haber epistasis, púrpuras y adenopatía. En la linfoblástica, si bien es cierto, la mayor cantidad, dependiendo, como vamos a ver la clasificación, también podemos encontrar fiebre, pero acá ya hemos dicho que las linfoblásticas básicamente, ¿a dónde se van? Se van a madurar, se van ahí en los ganglios linfáticos, en el vaso. Ahí, esto, por ejemplo, en las leucemias hemos visto que ahí los complejos de histocompatibilidad mayor, ellos están bien, entonces ahí nomás los atrapan y se lo destruyen, ¿no? Probablemente eso le cause la adenomegalia, las linfonopatías, ¿no? También encontramos petequias, dolores óseos. La morfología de los blastos, ya hemos dicho que los blastos son las células que no han logrado completar su maduración y que es una característica de la leucemia, es encontrar blastos en los estudios de sangre de frotis periférica, ¿no? Cuando encontramos blastos en un examen de estudio de lámina periférica, pues evidentemente hay que estar atentos, ¿no? Porque de seguro que es una leucemia. Porque esta es la característica de la leucemia, los blastos. En la mieloblástica, los blastos son grandes, núcleos irregulares, cromatina irregular, citoplasma abundante y bastones de Aul. Esto es importante, que les puedan preguntar. ¿En cuál de las leucemias encontramos los bastones de Aul? Y en las linfocíticas, linfoblásticas, los núcleos son pequeños. No, son pequeños los blastos, núcleo grande, cromatina homogénea, citoplasma. En histoquímica, como se pinta, cuáles son, desde el punto de vista, cuáles son los cromosomas afectados, ¿no? Bueno, el tratamiento, el pronóstico, ¿no? El pronóstico es relativamente variable. Ahora bien, ¿en qué consiste en sí la leucemia? ¿Cuál es en sí lo que causa la leucemia? Habíamos dicho inicialmente las radiaciones. Las radiaciones, miren lo que van a producir. Este es, por ejemplo, el cromosoma 9 normal, este es el cromosoma 22. Normalmente se pueden intercambiar, pero básicamente esto tiene que dar un cromosoma idéntico o igual. Esto también tiene que dar lugar a un cromosoma igual, porque de eso se trata, de mantener la estructura cromosómica. Pero las radiaciones, ¿no? Miren lo que ocurre. Que tenía este color, ahora va a tener otro color. Se va a cambiar por esto. Que acá era más grande, acá se vuelve más pequeño, y no tenía verde, y acá tiene verde. Esa alteración cromosómica debido a la radiación es la que produce la leucemia, ¿no? Entonces, que este es el intercambio, ¿no? Cromosómico. Y esto, mire, acá un barrido, mire, este es un cromosoma y el cromosoma está acá más pequeño.
O sea, prácticamente esto que estaba acá se ha ido. A eso se llama delesión. Ha habido una delesión, o sea, una pérdida de una parte del cromosoma. Esas alteraciones se dan en las células pluripotenciales de primera, de segunda, de tercera, cuarta línea. Y eso genera la leucemia, en este caso. Por eso que en la radiación que produce eso es lo que producía, ¿no? En los tipos de leucemia, ¿no? Los pacientes sometidos a radioterapia hoy en día. ¿Recuerdan ustedes cuando comenzó el COVID y todos acudíamos a una tomografía de control, cómo evolucionó? Y entonces en un momento el colegio médico y muchos colegas salieron a decir que no era muy responsable el que nos estemos exponiendo mucho a ese tipo de radiaciones, ¿no? Entonces, recomendaban que si se podía uno tomar una tomografía o una radiografía, pero no constantemente, porque lo que va a llevar adelante nuestro tratamiento básicamente es la concentración de oxígeno en sangre. Entonces, ¿por qué? Porque existe ese riesgo a que ocurra este tipo de patologías. Y sobre todo ustedes saben que las personas mayores son los que más eran los afectados y el riesgo de muerte, y a los que más se pueden exponer a este tipo de radiación. Y como ustedes han visto, las personas mayores, a excepción de la linfocítica, de la leucemia linfoblástica aguda, que es en los niños, los demás son en personas mayores. Entonces, eso era el temor. Y los pacientes que son sometidos a radiaciones, a radioterapia, ¿no? Antes de la máquina de radioterapia que irradiaban todo el cuerpo, ahora hay otras máquinas que irradian básicamente la zona que es afectada, ¿no? Y bueno, lo que sucedió en el arrojamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki fue una prueba de lo que esto se produjo, ¿no? Por eso dice que la magnitud del riesgo, ¿no? Depende de la dosis, de la radiación, de la distribución en el tiempo y de la edad del paciente. ¿Bien? Bueno, y en personas jóvenes no escaparse, ¿no? Porque se debe también tener cuidado. El virus. Dentro de los virus que se han detectado que altera este tipo cromosomático que va a dar lugar al problema de la leucemia, es el virus linfotrópico humano linfocitos T tipo 1, ¿no? Y se ha visto que también el virus de Epstein-Barr. En las sustancias químicas jóvenes, estamos a todos los derivados del benceno, ¿no? El benceno es uno de los que produce eso. También se ha encontrado una relación entre la leucemia y el tabaquismo, ¿no? Menos mal que algunos médicos no fuman. Bueno, el aumento del riesgo del uso de la quimioterapia, lo que les decía, ¿no? Para tratar otros tumores nos puede llevar a una leucemia mieloblástica aguda, ¿no? La exposición también a alquilantes, ¿no? Como el melfalán, las nitrosurias, ¿no? Se aumenta también el riesgo de la linfocita mieloblástica, ¿no? Estos son los elementos que nos pueden llevar a una leucemia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, son diversas, ¿no? Si me ataca, obviamente, los eritrocitos, voy a tener anemia. Si me ataca las células, las plaquetas, tromocitopenia. Si los leucocitos, la granulocitopenia. Y ojo, que estas blastos se pueden infiltrar en otros órganos, ¿no? Los blastos que salen al torrente sanguíneo, si a la médula ósea, a ver, si nosotros acá tenemos mi esternón, si por un lado
están las arterias eferentes, que me van a sacar acá los elementos formes de la sangre. Por otro lado, tienen que llegar también células a través de la arteria aferente. Porque a través de la sangre tienen que llevar los nutrimentos, ¿no? Entonces, acá entran los blastos. Entonces, acá salen los blastos, células inmaduras, y obviamente por acá nuevamente van a llegar las células inmaduras, ¿cierto? Por eso que también hay una infiltración, tanto en el periósteo. O sea, ¿a dónde va a ir la sangre? Van a ir los blastos, y estos blastos van a infiltrar, ¿no? Van a infiltrar, ¿no? Principalmente en la leucemia linfoblástica aguda son las que más infiltran. Y vamos a encontrar adenomegalias, hepatomegalías, hepatomegalias, el dolor óseo por infiltración, la leucemia curtis, ¿no? Infiltración de la subdermis, la meningitis leucémicas, ¿no? Por la infiltración, infiltración e inflamación de las leptomeninges. ¿Por qué? Por los benditos blastos. Bien, me puede llevar a parálisis y a convulsiones también. También a pleuromas o mieloblastomas, son masas gomosas agregados de blastos leucémicos en tejido blando. En el laboratorio realmente es variable, ¿no? Realmente es variable, ¿no? Porque puede haber depositosis, puede haber leucopenia, ¿no? Es realmente variable. Pero lo que llama así la atención es este, ¿no? Cuando tú encuentras esto, ya eso es, y un estudio de una biopsia de médula ósea, eso es un problema de leucemia. Estos son los regímenes terapéuticos, solamente para que ustedes observen, ¿no? Y de una leída, ¿no? Pero el promedio de vida, ¿no? Va a depender del inicio del tratamiento, los cuidados posteriores y el tipo de leucemia. Bien, cuando hablamos del linfoma, cuando hablamos de linfomas, miren, los linfomas son un grupo amplio y heterogéneo de neoplasias malignas linfocíticas. Habíamos hablado solamente de los linfocitos B, T, con características histopatológicas y de respuesta al tratamiento especial. Se dice que los linfomas son una de las enfermedades, ¿no? De las enfermedades Hodgkin. Me parece que es Hodgkin, es la primera neoplasia que se puede curar, ¿no? Bien, que cada uno tiene un tratamiento específico, porque vamos a ver de los linfomas, así como en las leucemias hemos visto de las mieloblásticas y las linfoblásticas, acá los linfomas, vamos a ver a Hodgkin y no Hodgkin, que tiene básicamente características, ¿no? La de Hodgkin no es muy agresiva y es básicamente en zonas continuas, tiene un avance continuo, quiere decir que si yo tengo acá un problema neoplásico de linfoma, el crecimiento va a ser secuencial acá. En cambio, la de Hodgkin, si tengo acá inguinal, puede saltar a la parte del mesenterio, o sea, no hay una correlación, o sea, un poquito más agresivo. Entonces, en los linfomas, las células malignas se diseminan hacia los ganglios linfáticos, la médula ósea, frecuentemente a otros órganos y tejidos. Evidentemente, pues, ¿no? Como todo eso está basado en el sistema circulatorio, a través de ello pueden llegar a otras estructuras. Estas células malignas se originan a partir de los subconjuntos de linfocitos B, linfocitos T y las células asesinas naturales. Les decía que en eso consisten los linfomas, ¿no? Detenidas, esto es importante, jóvenes.
detenidas en diferentes etapas de maduración. De maduración. No hablamos de crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, ¿de qué hablamos? De los leucemias. Esto, ya como hemos dicho, estos salen y van a madurar afuera, ¿no? Entonces, nosotros he tratado de enfocar el estudio de los linfomas en el sentido, por ejemplo, que siempre nosotros, eso es común, ¿no? Sobre todo en los niños es común. Cuando la mamá llega y comienza a decir, mira, el doctor, he palpado un ganglio a mi hijo acá en la región cervical, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Se preocupan, todos nos preocupamos. O tienen un ganglio en la región occipital, en la parte inferior de la región occipital, doctor, ¿qué es? Entonces, saber que esta es la distribución de los territorios ganglionares, ¿no? Territorio cervical, mediastínico porque está en la parte entre los pulmones, la región axilar, que no hemos visto, ¿no? Esta supraclavicular es importante, vamos a ver, mesentérico, ¿no? Hay ganglios, paraórtico, ¿no? Inguinal, ¿no? El otro es epitroclear y popliteo, como vamos a ver. Entonces, cuando vienen los pacientes, ya sabemos pues que los linfocitos, ya sabemos que se producen en la médula ósea, ¿está bien? De la médula ósea ya salen formados, pero van a alcanzar maduración en estos ganglios. Y los ganglios ya hemos dicho que están en todas estas partes antes del clima. Entonces, antes de pasar a todo el linfoma, ¿qué es el sistema linfático? Es un sistema de conductos distribuidos por el cuerpo que transporta linfa, que es un líquido filtrado de sangre y contiene linfocitos tanto B como T. Ahí es en donde está el territorio de acción, donde es ahí donde esperan que alguien venga y les avise quién ha entrado para que ellos salgan a defenderlos. Eso es como si fueran sus cuarteles, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿No? Imagínense que acá está un ganglio. Imaginemos un ganglio. Acá está la piel, ¿no? Este es, por ejemplo, esta es la piel vaginal, por ejemplo, ¿no? Vaginal. Viene un hombre y tiene relaciones acá, tiene relaciones con la mujer, ¿no? Y este hombre tiene el virus del VIH. Tiene el virus del VIH. El virus del VIH se lo transmite, hay laceración en la vagina y el paciente, el que tiene el virus de VIH, ¿no? Infecta con el virus. Ya sabemos que, ¿quién viene acá? Viene las células presentadoras de antígeno, en este caso las células dendríticas. Estas células dendríticas, a través de torrente sanguíneo, y este es un ganglio, esto viaja y los dos ingresan al ganglio. Ahí, ingresan al ganglio. Y lo presentan, ¿a quién lo presentan? Lo presentan al linfocito T. Ahí está lo que les hablaba del complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2. A través de esos complejos de histocompatibilidad 1 y 2 es que lo presentan al linfocito T. El linfocito T de inmediato lo lleva al linfocito B. El linfocito T, a través de otros mecanismos, se especializa y sale
y sale a atacar, y el linfocito B va a producir los anticuerpos, las inmunoglobulinas, y también sale a atacar. Eso es lo que hace el sistema linfático. Es ahí a donde lo llevan, en este caso, al virus de VIH lo presentan y generan toda una especialización para poder. Por eso que decíamos que en el ganglio, en el vaso, termina su maduración y la especialización. Porque cuando encuentran un germen, no lo van a llevar a la médula que ahí se especialice, no. Se lo llevan al ganglio. Y ahí hace. Por eso que los linfocitos B generan anticuerpos para combatir infecciones y los linfocitos T destruyen, porque ahí están los CD4, ¿no? Los CD8, se especializan los linfocitos T, ¿no? Y salen a atacar, ¿no? Destruyen al virus y células extrañas y activan las células B para generar anticuerpos. Los ganglios linfáticos se encuentran distribuidos por grupos y en ellos se maduran y se activan los linfocitos. El sistema linfático también incluye el vaso, el timo y la sangre. ¿Perfecto? Entonces, para eso es el sistema linfático. ¿Muy bien? Entonces, la afectación de los linfocitos B o los linfocitos T se llama linfoma. Y este linfoma puede ser linfoma Hodgkin y no Hodgkin. Características: el pronóstico de Hodgkin es menor. Es más, le decía que es el primer cáncer que se puede curar. Usualmente presentan, esto es característico. Las células red Stenberg. Seguro que te van a preguntar. ¿En cuál observa usted las células de red Stenberg? En las linfomas Hodgkin. ¿Cuáles tienen mejor pronóstico? La linfoma de Hodgkin. ¿No? En la no Hodgkin no presentan células red Stenberg. ¿No? Aquí habla de una diseminación nodal. ¿Qué quiere decir? Que un ganglio está afectado, sigue al otro ganglio, sigue, lo sigue, lo sigue. Es una distribución, diseminación nodal se llama. Es contigua. Pero en la no Hodgkin la diseminación no es nodal. No es una señal continua, sino son extranodales. Un ganglio está afectado acá, salta a otro por acá. Y salta a otro por acá. Por eso que los no Hodgkin son un poco más agresivos. Entonces, le decía que viene el niño, una persona mayor, y dice: el doctor, tengo un ganglio por acá. Entonces, hay que tomar en cuenta estas cosas. Si son menores de 30 años, mayormente son benignos. Si son mayores de 50 años, el 40% son benignos y el 60% puede ser maligno. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que hay que ver también características, ¿no? Se tiene que evaluar el tipo de evolución, historia. Si ha aparecido ayer el ganglio, uno va a decir: ya, usted, generalmente son inflamatorios. Y investigar si está asociado, pues, a fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, ¿no? O sea, no es uno solo, sino que se combinan varias acciones para determinar si el ganglio es patológico o no es patológico, ¿no? Y acá, por ejemplo, el examen físico, los normales son menores de 1 centímetro, son suaves, móviles y no hay dolor. Los que tienen infección, que son ganglios infecciosos, son asimétricos, son suaves y fluctuantes, ¿no? Y hay un poco de dolor. Las infecciones crónicas, simétricos, menos suaves. La metástasis, si son duros, fijos, asimétricos. Y el linfoma son grandes, firmes y pueden formar conglomerados. Por ejemplo, si la cabeza es acá y este es el cuello, acá se pueden formar unos semejantes, ¿no? Nódulos, como vamos a mencionar. Entonces, causas de linfadenopatía según su localización: cuando son suboccipitales, generalmente es una infección bacteriana. Cuando son cervicales, sí hay que tener en cuenta que podría ser linfoma. Supraclavicular se llama el ganglio centinela, que básicamente está relacionado al cáncer de mama, ¿no?
pero también hay que ver que podría ser un linfoma. En las axilares también linfoma, en las epiteliales linfoma, en las inguinales linfoma. O sea, hay que ver esas posibilidades, entre otras que están ahí, cuando palpamos ganglios que son grandes y características que hemos visto. ¿Cierto? Bueno, ahí hay otras. Y la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, este es no Hodgkin, y estas de forma Hodgkin. Mide todas las variables que podamos tener. ¿Cuál es el mecanismo patogénico del linfoma? O sea, desde el punto de vista patogénico, ¿no? Los linfomas se originan de manera similar a otras neoplasias. Es decir, a partir de la acumulación de alteraciones genéticas y epigenéticas, o sea, sus manifestaciones que derivan de mutaciones que promueven la malignización de las células. O sea, hay eventualmente alteraciones aún no bien conocidas que, al igual que la leucemia, alteran la parte cromosómica. Acá también hay ciertamente sustancias que van a alterar el normal funcionamiento nuclear de los linfocitos. En el caso de los linfomas, estas mutaciones de material genético tienen lugar en diferentes estadios de maduración de los linfocitos B, T y natural killer, siendo la evasión de la respuesta antitumoral uno de los mecanismos que ha ganado referencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nuestro cuerpo, nuestra médula ósea, no es perfecta. No es perfecta. Cuando produce leucocitos, cuando produce eritrocitos, cuando produce plaquetas y, en caso especial de los linfocitos, hay un grupo que no está bien, porque han sufrido alteraciones. Y como no están bien formados, ¿no? Peor en su maduración, no maduran bien. Esa maduración que lo hace en los ganglios. Y como no lo hacen bien, esta maduración, esta alteración de estas células deben ser detectados por este complejo, bendito complejo de histocompatibilidad. Si estas células que no están bien formadas, que no han madurado bien, en este caso del linfoma, deben ser, así como el VIH que les había indicado, deben ser captadas por estas células que no están bien, deben ser captadas por las células presentadoras de antígeno, y a través del complejo mayor de histocompatibilidad deben ser presentados a los linfocitos, ¿no? Para su destrucción. Pero al parecer, este complejo de histocompatibilidad tipo 1-2, en la presentación a células T citotóxicas para la vigilancia inmunitaria tumoral, por lo que es de esperarse que las mutaciones de genes relacionados a este complejo estén asociados al desarrollo de linfomas. ¿Qué quiere decir? Que no solamente están alterados los linfocitos desde el punto de vista genético, los linfocitos B, los linfocitos T, sino también genéticamente este complejo de histocompatibilidad también está alterado. Entonces, la alteración genética de linfocitos T asociado a la alteración genética del complejo de histocompatibilidad, complejo mayor de histocompatibilidad, que también está alterado. Esos dos elementos serían las causas de los linfomas. Bueno, acá está en sus diferentes estadios, ¿no? Lo que pueden producir. Los estadiajes de los linfomas
¿no? Está dado de esta manera. Grado 1, cuando los linfomas están localizados. Grado 2, cuando hay más ganglios, hay ganglios supradiafragmáticos. Ganglio 3, cuando puede haber ganglios en cualquier lugar. Y grado 4, cuando hay una agregación ganglionar, ¿no? Quiere decir que están formando ya con masas, ¿no? Ganglionares. La clasificación según el grado de los linfomas: grado bajo, grado intermedio, grado alto. En la enfermedad de Hodgkin fue descrita por Thomas Hodgkin en 1832, histológicamente por Karl Stenberg al inicio del siglo XX, ¿no? La epidemiología de esta enfermedad de Hodgkin es de 3.2 por 100.000, ¿no? Habitantes al año, una población general. Es un poco más frecuente en los hombres, ¿no? En los adultos jóvenes, con un pico de los 30 años, declina a los 45 y luego se incrementa. Como vamos a ver aquí, miren ustedes cómo el Hodgkin se incrementa a un promedio de 20 años, luego decae para luego aumentar alrededor de los 60, 70 años, ¿no? El linfoma de Hodgkin, como les comentaba, es una neoplasia maligna pionera en el desarrollo de la quimioterapia moderna y la primera enfermedad que se puede curar. Actualmente, según el estadio, ¿no? La supervivencia general en estadios limitados es más del 90%. Sí, lo que se refiere a la supervivencia en enfermedades avanzadas, miren, es grande, ¿no? Relativamente grande. Entonces, es uno de los enfermedades que ataca a la sangre que se puede mayormente curar en la mayoría de los casos. No al 100%, pero la situación de supervivencia es grande. Los factores de riesgo para generar el linfoma Hodgkin es el estado socioeconómico del medio ambiente. Mientras más baja la situación económica, es mayor el riesgo, ¿no? Los pacientes que han tenido mononucleosis, ¿no? Causado por el virus de Epstein-Barr son los que podrían tener también factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Los estados de inmunosupresión, la posible susceptibilidad genética compartida, ¿no? Y bueno, y se ha demostrado por qué no en los niños, a diferencia de la leucemia. Recuerdan que la leucemia linfocítica linfoblástica aguda es básicamente en los niños. Pues acá parece que la leche materna le transfiere cierto grado de protección a los niños, porque en los niños es un poco difícil que se produzca esto. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud de los linfomas Hodgkin se dividen en linfoma Hodgkin predominio linfocítico a 5%, los linfomas Hodgkin clásico el 90%. De los clásicos, que es el 90%, la esclerosis nodular es el mayor. Es el tipo de linfoma Hodgkin que es el mayor. Bueno, nuevamente la clasificación de Abbott es la que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que también se utiliza para la clasificación de los linfomas Hodgkin, ¿no? Los síntomas: definitivamente aparición de adenomegalias no dolorosas a nivel de cuello, sí, de ingle. Cuando uno ve ganglios, cuando uno ve un solo ganglio, bueno, hay que tomarlo y hay que hacer una buena historia, hay que examinar las características, la edad, todo ello, ¿no? Pero que cuando ya uno encuentra ganglios en diferentes sitios, allá, eso no está bien, ¿no? La pérdida de peso, la sudoración nocturna, la fiebre persistente también es uno de los síntomas, el prurito generalizado. Yo recuerdo que había un paciente que siempre iba porque le comía el cuerpo, le comía el cuerpo. Estaba siendo internado. Y la verdad que uno cuando es internado poco
conoce casi de estas cosas y pasó con, preguntamos al médico internista, mandó a hacer algunos análisis y resultaba que era un linfoma Hodgkin, ¿no? Con un prurito generalizado. Aunque es infrecuente, pero en el Hodgkin sí es un poco mayor. En forma general de los linfomas es poco frecuente, pero en el Hodgkin sí es un poco más, ¿no? Síntomas asociados a comprensión por el crecimiento, obviamente, de la adenomegalia, ¿no? Síntoma clásico, pero poco frecuente, la aparición de dolor en ganglios linfáticos después de tomar alcohol, ¿no? Síndrome de Oster. Bueno, ¿y en dónde se presenta con más frecuencia? Realmente es una distribución casi uniforme, casi similar. Nada más que la parte menor inguinal es la menos afectada. Miren ustedes, ¿no? Cómo ya, miren cómo tiene conglomerados. La analítica, un hemograma completo, prueba de función hepática renal, ácido úrico, ¿no? Velocidad de sedimentación glomerular, LDH, serológicas, para virus de Epstein-Barr, a los virus de hepatitis, ¿no? Este es el PET contact, que se le da, se usa glucosa como contraste, ¿no? El grado de supervivencia, miren ustedes, es realmente elevado. Lo que tiene mal pronóstico, varón, depresión linfoide, estadio 3 y 4 que es avanzado, en los mayores de 30 años, ¿no? Le he puesto un video para que ustedes puedan. Y los no Hodgkin, ¿no? Básicamente el 90% es de los linfocitos B. Y solamente un 10% de los linfocitos T. El tratamiento que se da el rituximab tiene un alto grado. El rituximab se está utilizando con un alto grado de curación. Miren la supervivencia a un año es de 79, a los 10 años es realmente cercano a la mitad, ¿no? A la mitad, 5 o 10 años. Bueno, los linfomas no hodgkinianos, grupo heterogéneo de neoplasias malignas, clonales, limpo proliferativa de tejido linfoide extramedular, con diferentes patrones de comportamiento, por eso que tienen también mayormente bastante, en su clasificación tiene bastante, una diseminación bastante grande en cuanto se refiere al tipo, al lugar, a las etapas, por eso tiene una clasificación bastante amplia, ¿no? Ya habíamos dicho que la mayoría, el 85-90%, vienen de las células B. Y es 5 veces más frecuente que las, ¿no? De las Hodgkin, enfermedades Hodgkin. Miren acá esto. Habíamos dicho que en el Hodgkin sí hay células de red stem. Acá no lo hay, ¿no? No hay células de red stem. Epidemiología, 5 veces más frecuente que la enfermedad de Hodgkin. Predominan varones de edad media de 20 a 40 años. El tipo histológico más frecuente, hemos dicho que es células B, 50%, entre 60 y 50%, 50% a 10 años, mientras que la Hodgkin han visto ustedes 75 al 80%. Factores de riesgo para desencadenar este tipo de linfoma es la inmunosupresión congénita o adquirida, infecciones virales, ¿no? Era Epstein-Barr, el virus de Epstein-Barr, que produce el tipo de tipo Burkitt, linfocitos T, ¿no? Enfermedades autoinmunes, que también son factores de riesgo, ¿no? La clasificación, miren ustedes, las células B son las mayores, ¿no? La clínica, miren cómo que se produce, miren, esto es notorio, pues eso ya no va a ser pues, un cambio inflamatorio, ¿no? Salvo que ahí tenga pues una celulitis, ¿no? Muy severa en la cavidad oral, pero los síntomas, pérdida de peso,
¿no? Más del 10% en 6 meses, diaforesis, fiebre, ¿no? La linfoadenopatía, ¿no? Miren las tumoraciones abdominales que se producen. Bueno, igual también se utiliza acá para clasificar la clasificación de Anna Abbott, ¿no? Las diferencias entre el linfoma no Hodgkin y linfoma Hodgkin. En adultos y niños, en adultos jóvenes. Células B, hemos hecho células B, también células B, ¿no? Afectación extraganglionar, afectación ganglionar localizada. Se eleva los linfocitos, no se elevan los linfocitos, acá bajan los linfocitos. En las dos se pueden hacer ganglios, biopsia de ganglios, y hemos dicho que en las de Hodgkin, característico de la célula de Hodgkin es la red externa. Muy bien. Ahí también hay un video para que puedan ustedes ver. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta?